Espérate. 7 meses. 7 meses. Espérate, vale. Perdón, pero es que no puedo. Espérate. 7 meses. Venga, vale. Ay. 7 meses. Esa quedó bien. Sí, 7 meses sin subir vídeo. ¿Dónde va, chiquillo? TikTok, Instagram, YouTube, todas las redes sociales abandonadas. Pero todo esto tiene una explicación. Lo hemos tenido malito. Ha pasado fatal. ¿Tú estás ahí todo perdido? Vamos, que creía que se iba. Tú ya me entiendes. Cagao. Sin ganas de trabajar, con la ilusión perdida, pero ya lo tenemos recuperado. Y como todos sabéis, hay 2 cosas que vuelven en Navidad. Como ya sabéis, una es el turrón y otra los vídeos de Aromagic. Así que sin más, os dejo con el gran, inigualable, impresionante, magnífico... Esto no va a colar, ¿eh? Es que no se lo va a creer nadie. ¡Aromagic! ¿Qué pasa, familia? Espera. ¿Tú sabes qué fecha estamos, no? Sí, Navidad, vos. No. Sí. No. Lo siento, pero es la tradición. Lo que toca. 2,000 years later. Entra, que te llamo. ¿Seguro? Sí. ¿Estás contenta ya? Ya aprovechamos. Vale, pues desde el equipo de Aromagic os deseamos... ¡Feliz Navidad! Bueno, familia, pues ya estamos por aquí de nuevo. Como dice ella, he pasado una mala racha. Pero ya estoy por aquí. Ya no quiero que esto parezca que vamos a dar pena ni nada. Vamos a empezar con los vídeos, vamos a moverlo todo de nuevo bastante fuerte. Y para esta vuelta de nuevo a YouTube, que espero me perdonéis tanta ausencia, pero ya os digo que ha sido por un problemilla de salud que tenemos casi ya rematado. Le he dado a escoger, le he dicho, ¿qué quiere? ¿Terminamos la ranchera, que ya la he adelantado un poco y tengo algo grabado? ¿O traemos un vídeo del cabrio para empezar esta nueva etapa, entre comillas? Y ella, como no, quiere el cabrio. Cabrio porque es el coche con el que ella salía desde pequeñita y dice que lo echa de menos y que quiere que se lo acabe ya para despeinarnos cuando vayamos este verano por ahí, por las playas de Cádiz y nos dé la melena en el viento, que para eso me la estoy dejando, madre mía, qué feo. Pero bueno, vamos a meterle mano al cabrio y os prometo que ya nos ponemos en marcha de nuevo, le damos fuerte al canal y seguimos con la ranchera, que la tengo ahí ya casi a punto de caramelo para rematarla. Y nada, sin intención de quereros aburriros mucho más, voy a sacarlo ya de donde está, voy a ponerme con él y... ¿Tú quieres decir algo más para acabar? Que estoy muy contenta porque ya hemos vuelto a YouTube. Ya, pues para adelante le damos, ¿no? Pues para empezar tuve que sacar el coche de donde estaba, bueno, mejor dicho, el chasis de donde estaba, que fue una tarea bastante costosa. Tenía muchísimos trastos por medio, como podéis ver aquí, y tuve que ir retirando para poder sacarlo hacia afuera. Y una vez lo tenía ya en el sitio donde podía trabajar en él, tenía que seguir quitando trastos. Fíjate cómo estaba el interior. Han sido 2 años lo que ha estado el coche ahí parado sin tocarlo y sinceramente me ha servido más de estantería o de trastero que de otra cosa. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move. Vale, llegados a este punto tengo el coche donde lo dejamos en el último vídeo y sinceramente no sé ni por dónde empezar a montar todo esto. Creo que lo más lógico es poner el depósito, que lo tengo aquí, lo voy a limpiar, lo voy a dejar todo bien, pero claro, tengo que cambiar la bomba de gasolina, no sé si lo pondré y después ya desde arriba la voy cambiando. Pero antes que nada me voy a subir al artillo donde tengo guardado todas las cosas que fuimos pintando al polvo, como es el puente, la cuna, trapecios y demás. Y voy a reunirlo todo aquí y ya sobre la marcha voy viendo lo que voy montando. Pues fíjate cómo tengo el artillo. Todo esto que está por aquí son piezas del cabrio. Este es el asiento, mira, que ya lleva tiempo tapizado. Hay que darle una buena limpieza cuando se vaya a instalar. Y toda esa esquina, por allí hay cosas que no, pero toda esa esquina es del cabrio. Fíjate, este es el servofreno, por ejemplo. Esta es la caja de donde están los frenos y demás, los latiguillos. Voy a empezar a buscar por ahí, voy a ir sacando piezas y me las voy llevando hacia donde está el coche. Después de tirarme muchísimo tiempo rebuscando, conseguí encontrar todas las piezas que pintamos al polvo, incluidos los Cinemblock que aparecieron también, los Cinemblock Power Flex, y muchas piezas como las puntas de los trapecios y demás cositas que iba a meter nuevas y ya compré en su día. Tengo que serte muy sincero cuando te digo que no sabía por dónde empezar a montar todo esto, así que decidí hacerlo por lo que es la cremallera de dirección, que la tenía aquí a mano y como ves estaba bastante sucia, así que empecé limpiándola y desmontándola para luego posteriormente cambiar todos los fuelles y todas las puntas de dirección. Quise quitarle lo más gordo con una espátula, pero como ves era una tarea casi imposible. Lo ideal era una Karcher, una máquina de agua a presión, pero como yo no tengo, pues decidí coger la cremallera junto con el depósito y llevármelo al lavadero y allí mismo darle como mejor podía. El único problema de todo esto es que tuvo un inconveniente. Me puse empapado, me puse chorreando, así que cuando llegué al taller tuve que tirar de remedio casero para secarme un poquito y entrar en calor. Una vez ya tuve todo lo que es la caja de dirección limpia, sin grasa, me tocaba quitar las puntas de dirección, ya que como te he dicho antes, las íbamos a cambiar por otras nuevas. Me tocaba sacar los fuelles, así que con mucho cuidado corté la abrazadera y empecé a tirarles hacia afuera. Un poquito de limpieza para eliminar restos de grasa vieja.
Una vez la tuve lo más limpia posible, ya le podía dar con lija para después poderla pintar. Antes de empezar a pintar, tuve que tapar las zonas que no quería que se me mancharan de pintura. Y una vez tuve todas las zonas tapadas que no quería que se llenaran de pintura y toda la caña lijada y limpia, le di una mano de imprimación para posteriormente darle con negro mate. Le tocaba el turno al depósito de gasolina. Le pasé una lija para abrir un poquito el poro, ya que el material estaba en bastante buen estado, y le di con un spray negro texturizado pero muy pulverizado. Esto hará que la pintura no coja cuerpo y eso evita que se despegue en un futuro. Mientras dejaba secar la pintura, me fui hacia el chasis a limpiar todos los espárragos que van hacia abajo, ya que en su día le cayó antigravilla y esto hace que las tuercas entren bastante mal, así que cogí una tuerca de acero que es bastante dura y se la pasé para limpiar las roscas. Teniendo las roscas del chasis limpias, ya podía instalar los refuerzos del chasis que pintamos al polvo hace un par de años. También dejé instalado el soporte para el tubo de escape. Luego instalé el depósito de gasolina por primera vez. Y os digo por primera vez porque lo tuve que poner y quitar unas cuantas veces. Medí los agujeros que tiene el chasis por debajo, ya que los tapones originales están descatalogados y no hay forma de encontrarlos. Pedí estos por Amazon, sinceramente sin mucha fe en ellos, pero me sorprendieron bastante, ya que quedan muy herméticos y bastante integrados en el fondo del coche.
Para las líneas de combustible, mi amigo de J. Castro, de Autorrecambio J. Castro, me consiguió estas grapas originales. Gracias a Dios que no estaban descatalogadas y las pudimos encontrar. Y eso hará que las gomas vayan perfectamente por el mismo sitio que las traía el coche cuando salió de fábrica. Tocaba el turno de restaurar todo lo que es el filtro de combustible con el alojamiento del filtro y algunos de sus latiguillos. Como ya hice con el depósito, en este caso haremos lo mismo. Una lija y una mano muy finita de spray de negro texturizado. Después de limpiarlos a conciencia y comprobar que los latiguillos de combustible estaban en muy buen estado, decidí restaurar con un poquito de pintura negra mate las grapas metálicas que estaban un poco feas. Aquí puedo mostrarte de cerca el acabado que tiene esta pintura texturizada. Parece plástico original, acabado de salir de la fábrica. Y al igual que las chapitas de los latiguillos de combustible, mucho mejor así, ¿no? Bien, llegados a este punto quiero explicaros una cosita. Por aquí tenemos que meter las líneas de gasolina. A ver si puedo entrar por aquí para que lo entendáis. Sí, ahí tenéis el aforador, ¿vale? Que queda aquí dentro, que está por aquí. Y aquí tenemos que conectar las líneas de gasolina metiendo lo que son los latiguillos hacia allí. Entonces, a ver que no me caiga. Salen los latiguillos por aquí. Aquí lleva lo que es el filtro de gasolina. Uno, ¿vale? El que va hacia el motor. El otro de retorno va por el lado. Por eso he puesto todas estas grapitas por aquí. Y entran por aquí originalmente. Al entrar por ahí van por dentro de todo este chasis, toda esta pata del chasis. Y salen por aquí. A ver si podéis ubicaros. Y salen por aquí, ¿vale? Por este agujero de aquí arriba, salen hacia el motor. Y cuando el motor va aquí, así, cuando el motor va aquí, le entran por aquí los latiguillos a lo que es la rampa de inyección, digamos. ¿Qué pasa? Que como yo quiero hacer el motor con el vano limpio en este coche, no quiero tener los latiguillos por aquí. Entonces mi intención es hacer un agujero por aquí, que sigan por dentro de la pata del chasis hasta que lleguen
O sea, se haría todo por ahí, en vez de ahí entrar hacia el motor, sigue por esta pata del chasis y lo voy a sacar por este agujero. Lo voy a sacar por aquí y justo pegado al radiador, como lo llevaba en mi Gol 3 VR6, lo vamos a meter pegadito y lo vamos a subir a la rampa de inyección por aquí delante. Eso hará que el motor se vea más limpio. Algunos diréis que es una tontería, pero muchos me preguntáis por dónde se meten los cables, cómo hacemos el vano limpio, por dónde lo escondemos. Pues esto es una de las cosas más importantes. Veo muchos coches que hacen el vano de motor limpio, pero ven los dos latiguillos, los dos manguitos de gasolina por ahí en medio, que lo afean bastante. Justo este es el instante donde me di cuenta que tenía que volver a sacar el depósito, ya que las líneas de combustible iban por detrás y no podía meterlas con el depósito puesto. Voy a contarte algo bastante interesante. El coche originalmente era un 1008 turbo y el filtro tiene una entrada y una salida, ya que la misma rampa de inyección del motor hace de retorno de la gasolina que nos sobra. Sin embargo, en los motores 3.2, los 3200, el mismo filtro de gasolina es el que te hace el retorno. Así que esto hace que solo tenga que tirar un manguito por dentro del chasis hasta el hueco de motor. Pero no todo van a ser ventajas. El filtro original que trae el coche es mucho más grande que el filtro que trae un Gol R32, que es bastante más pequeño, y eso hace que nos baile mucho dentro del alojamiento del filtro original. Pero dándole un poquito de vueltas a la cabeza intentando solucionar este pequeño problema, entre comillas, decidí coger una esponja autoadhesiva, envolví el filtro con ella y esto hace que encima no tengamos ni vibraciones, ya que entra perfectamente ajustado en la caja del coche original. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things
Sin darme cuenta, porque es que son muchas cosas a las que tiene que estar pendiente, monté el manguito azul, que es el manguito de retorno. Como este manguito es el que viene del retorno de la rampa del motor original, ya no lo necesitaba. Así que tuve que sacar el depósito de nuevo para quitar este manguito. E instalé un manguito nuevo que hará de retorno desde el filtro hasta la bomba del depósito. Esto hacía que tuviéramos otro pequeño problema. El manguito nuevo es mucho más gordo que el original del coche, así que le comí un poquito a las grapas con la Dremel para que el manguito encajara en las grapas originales. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they... Y así ya tenía el filtro totalmente instalado y sin ninguna vibración dentro de la caja original que traía el coche. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Aprovechando que ya tenía el coche así, me puse a tirar las líneas de la suspensión neumática, los manguitos que van hacia las ruedas delanteras. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah. Primero hice sus agujeros correspondientes y después monté estos pasamuros que son totalmente herméticos. Any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. Aquí puedes apreciar que a la vez que va cerrando con una goma interior que hace que no pase el agua ni la humedad hacia adentro. Para tirar la línea delantera me vinieron perfectas las grapas originales, ya que nos sobraba el sitio del manguito de retorno que no íbamos a utilizar. Pero desgraciadamente las grapas originales no llegan hasta adelante, así que donde no tenemos las originales tenemos que meter grapitas nuevas.
Aquí me di cuenta que las grapas no apretaban el tubo demasiado y se quedaba un pelín suelto. Esto podía provocar que con el tiempo incluso el roce de la grapa con el tubo lo podría dañar y que perdiera aire. Así que me dispuse a solucionarlo cortando un trozo de tubo más gordo, el cual le haría una raja a todo lo largo. Así lo podía poner exteriormente en el tubo que acababa de meter para la suspensión justo donde va la grapa, y eso haría que la grapa apretara y no se moviera. Le tocaba el turno a la línea de la rueda trasera. Esta es muchísimo más fácil ya que aproveché las grapas originales del coche. Continué montando los protectores anticalóricos del tubo de escape. Para ello le pasé una lija y le di con un spray plata, anticalórico por supuesto, que los dejó con un aspecto muy parecido al original. Me di cuenta que una de las chapas tenía el filo bastante doblado y decidí por qué no enderezarlo un poquito, ya que esto es aluminio y se endereza con mucha facilidad. Y aquí de nuevo es donde me doy cuenta de que he montado una cosa que no tenía que haber montado. Tengo que quitar el soporte del chasis para poder meter la chapa anticalórica por detrás. Para aguantar esta chapa, mi amigo Juanma de J. Castro Autorrecambios me ha conseguido las grapitas originales que gracias a Dios tampoco estaban descatalogadas.
...38 minutazos de vídeo, no te habías dado cuenta, igual que yo, hasta que lo has mirado ahora. Te voy a contar una cosa, porque se me está yendo un poco de las manos el vídeo, muy largo. Te voy a contar una cosa, no te vayas porque es muy interesante, y ahora seguimos. Bueno, mi intención era hacer un solo vídeo donde el coche se quedara en el suelo, ponerte las chapas, el morro, puertas y demás, para que se viera más o menos acabado, y ya seguir con la ranchera, o sea, seguir con vídeos de la ranchera, porque la ranchera está más avanzada de lo que estaba en el último vídeo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este vídeo se ha hecho eterno. Entre buscar todas las piezas y demás he perdido muchísimo tiempo. Ya tiene esto muy buena pinta, mira cómo queda todo hermético por aquí, está todo metido. Tiene muy buena pinta, pero voy a dejarlo aquí sin antes decirte qué va a pasar en el próximo vídeo. Mira, tengo por aquí las pinzas de freno. Por aquí lo dejé hace ya años que se quedaron por aquí, mira. Las taros de 10 pistones, por aquí una de 6 pistones para atrás, pinzas del freno de mano, de R8. Voy a coger todo esto, lo voy a sacar, lo voy a pintar y te voy a dar un truco para pintar esto en blanco, dejando las pinzas en rojo, que si te gusta hacer estas cositas, te va a venir muy, pero que muy bien. Por aquí seguiré instalando cositas, instalaré todas las líneas de freno, instalaré el puente trasero, con pinzas, con discos, con amortiguadores, para poder poner llantas y echarlo al suelo. Por delante igual meteré toda la cuna, trapecios y demás, todo lo necesario para que el coche quede en el suelo. Y bajarlo del asador de pollo, como siempre lo hemos llamado, que al final se nos quema, que lleva 2 años aquí subido. Por aquí ya tengo, como viste antes, todo el puente y todo sacado, y por aquí tengo todo lo que tengo que instalar. La caña de dirección, ¿vale? Que la tengo ya lista. Soportes Powerflex para aquí, para la barra esta de dirección. Estos son los de los trapecios, los grandes de aquí. Estos son los que aguantan la estabilizadora. Estos pequeños para aquí. Estos son del puente. Por aquí tengo las puntas de dirección, las estabilizadoras, las pequeñas estabilizadoras que van aquí en la punta de la barra. La punta de los trapecios para aquí, ¿vale? Por aquí tengo los fuelles de dirección. Estos son rodamientos traseros, si no me equivoco, rodamientos delanteros, un buje, porque esto es muy importante también, es interesante. Necesito que los bujes tengan esto para poder el coche funcionar, ya que el coche es DSG, tiene que leer con algo. Por aquí tengo los 2 bujes viejos, uno lo tiene y el otro no, así que he pedido uno para que los dos lo tengan. Así el coche sabe cuándo cambiar al ser automático. Por aquí tengo estas rótulas Unival de un amigo que la utiliza para competir con su coche en rally, en tierra, y me van a venir muy bien para los trapecios, para una cosa que os voy a explicar en el próximo vídeo, otro truquito de esos que os gustan a vosotros. Como digo, amigo mío, amiga mía, mi intención era hacer solo un vídeo de este coche y ya traeros un vídeo semanal, y el siguiente tenía que ser de la ranchera, que estaba más avanzada de lo que se quedó en el último vídeo, pero me ha pillado el toro. He perdido muchísimo tiempo rebuscando todas las piezas que tenía que rebuscar y no he podido hacer más. Lo siento mucho, he puesto todo de mi parte, pero no quiero traeros un vídeo de 1 hora, 1 hora y media. Así que la semana que viene, ¿vale? Esto creo que te va a gustar. La semana que viene voy a traer un último vídeo de este coche, bueno, último vídeo entre comillas, porque te lo voy a dejar en el suelo ya con todas las piececitas por encima montadas para que se vea la forma del coche y más o menos cómo queda. Y ya me pongo a acabar la ranchera, que me queda 1 o 2 vídeos como mucho, y ya esto va a ser un vídeo cada semana, porque tengo más proyectos ahí en cola que tengo que seguir con ellos. Todo este parón que he tenido, entre comillas, me ha retrasado un poquito más la faena y quiero ponerme al día. Y ya estoy con ganas por aquí. Míralo por la parte buena. Vamos a mover ya bastante YouTube, vamos a mover las redes sociales, y yo espero que tú estés aquí para apoyarlo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y si das like y comentas, me vas a ayudar bastante y vas a hacer que me motive y que coja esto con muchísimas más ganas. Así que nada, muchas gracias y quédate con esto. Ya estamos de vuelta y nos vemos la semanita que viene.